Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el Mostrador.cl. Como siempre, les cuento que vamos a estar en el siguiente bloque conversando sobre temas que están siendo muy comentados, ¿no es cierto?, en materia de actualidad, como lo último, por ejemplo, que el gobierno repuso la multa a chilenos y extranjeros por no votar. Hay toda una polémica ahí respecto de que esa multa queda en 33.000 pesos, por lo tanto, algunos expertos dicen que desincentivaría el voto obligatorio. Vamos a estar con aquello, con todos las aristas y las esquirlas más bien que ha tenido el caso Macaya, el tema de la cárcel de alta seguridad que se quiere construir acá a un costado de la ex penitenciaría, pero ahora nos queremos enfocar en lo que van a ser las elecciones presidenciales de este domingo en Venezuela. Están todos los ojos del mundo puestos ahí, y sobre todo porque el presidente ha dicho, el presidente Nicolás Maduro, que podría aquí haber una guerra civil, un baño de sangre. Le contestó Lula da Silva, el presidente de Brasil, muy preocupado, diciendo: me asusté con esta declaración. Si quiere contribuir a resolver el problema de crecimiento de Venezuela y la vuelta de los que se fueron, tiene que respetar, le dijo, el proceso democrático. Después le contestó Maduro que se tomara un tecito si estaban tan asustados. Es decir, aquí hay una situación bien preocupante porque nadie sabe qué va a pasar si finalmente, si que se impone la oposición, Nicolás Maduro va a respetar o no esos resultados. Si queremos conversarlo precisamente desde Venezuela, desde Caracas, con el periodista Xavier Coscojuela, ex director del diario Tal Cual Digital. Xavier, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Xavier, lo primero que te quiero preguntar es ambiente. ¿Cómo está el ambiente hoy día en Venezuela cuando quedan pocos días para las elecciones? Bueno, la tensión va aumentando a medida que se está acercando el domingo 28 de julio. Una tensión que ha ido creciendo, por supuesto, con los actos de campaña, las declaraciones en particular del presidente Maduro y de algunos otros dirigentes importantes del oficialismo, como el señor Diosdado Cabello y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dando señales poco claras sobre qué van a hacer en caso de no resultar con la mayoría de los votos el próximo 28 de julio. Por el lado de la oposición, bueno, una campaña muy particular, muy sui generis, porque el candidato presidencial, que es Edmundo González Urrutia, no es el que lleva el peso de la campaña. El peso de la campaña lo lleva María Corina Machado, quien fue elegida como candidata a la oposición en unas primarias hechas en octubre del año pasado, pero que por una prohibición, una inhabilitación muy casual que había sido impuesta, le había sido impuesta a ella hace varios años por un solo año, pero de repente le fue extendida esa inhabilitación por 15 años y le impidió ser la candidata. Pero ella es la que ha llevado el peso de la campaña por el lado de la oposición, moviéndose por toda Venezuela, en algunas oportunidades acompañada por Edmundo González Urrutia, en otras en solitario, y moviendo importantes cantidades de gente que se han sumado a los llamados que ha hecho ella a la concentración. Hoy finaliza la campaña, es el último día que se puede hacer campaña formalmente, hay cierre de la campaña en Caracas, el oficialismo lo va a hacer en la principal avenida de Caracas, que es la avenida Bolívar, y la oposición lo va a hacer en otra zona de Caracas, también una avenida bastante importante, con una distancia interesante entre ambas para evitar cualquier conflicto, y que, bueno, cada quien expondrá sus argumentos finales ahí. Es una campaña, como dije, donde el gobierno ha desplegado muchos recursos, el presidente se ha movido por el país, visita 2 o 3 estados diarios moviéndose en medios oficiales, mientras que el candidato a la oposición tiene que viajar por tierra porque tanto él, a él no se lo prohibieron, pero a María Corina Machado, por ejemplo, tiene prohibición de usar vuelos comerciales dentro de Venezuela. Entonces tiene que desplazarse por tierra a cualquier sitio que vaya. Y un viaje, por ejemplo, como el que hizo
hace 2 días hasta Maracaibo desde Caracas implica por lo menos 8 horas de carretera. No te puedo creer que ha llegado incluso a prohibirle el que se pueda desplazar por aviones comerciales. Es impresionante. Yo no sabía ese dato y te lo agradezco, ¿no? Porque es importante para poder dimensionar, saber el grado de restricciones que ha habido, ¿no? Y particularmente la igualdad de condiciones para poder disputar esta batalla presidencial. Quiero preguntarte lo siguiente porque, a ver, las declaraciones de Maduro cuando dice que puede aquí haber un baño de sangre, una guerra civil, si es que la elección no es a su favor. No, quiero dejar súper clara cuál es la declaración que él hace, no la tengo a mano en este minuto, pero él habla Bueno, del baño de sangre, ¿no? él dijo que si ganaba la Ya. derecha y había un gobierno de derecha, había posibilidades de una guerra civil en Venezuela, porque supuestamente ese gobierno de derecha iba a acabar con los avances que había en materia social en Venezuela. La verdad que yo no sé si lo del presidente de la República es simplemente desconexión con la realidad o descaro, porque realmente los avances sociales en Venezuela, si es que los hubo, y vamos a aceptar que los hubo, se diluyeron totalmente estos últimos años. El salario mínimo en Venezuela es 130 bolívares, que equivale a menos de $4 al mes. Ese es el salario mínimo. Y eso es lo que cobran las personas jubiladas en Venezuela al mes. Ir a un hospital público en Venezuela implica llevar todos los insumos que requiera esa persona para poder ser atendida. Recientemente, el hospital de una ciudad del estado Aragua, hace unos meses, fue remodelado el hospital y una persona que conozco me dijo, el quirófano es de primer mundo. Bueno, esa misma persona me dijo hace 3 días que no había oxígeno en ese hospital. Los maestros y los profesores de las instituciones públicas trabajan 3 días a la semana porque los otros 2 días buscan otros quehaceres para poder obtener los ingresos suficientes que les permitan sobrevivir. Y los alumnos reciben clase 3 días a la semana, lo que eso implica en cuanto a la calidad de la educación. Muchas zonas de Venezuela, sobre el interior de Venezuela en particular, sufren cortes de electricidad diarios por varias horas, además. Eso implica además fallas en el suministro de agua. Y hacen colas para poder cargar gasolina en sus vehículos en un país donde el gobierno pregona que tiene las mayores reservas petroleras del planeta. Entonces, realmente no sé cuáles son los avances sociales que se perderían en un supuesto gobierno de la derecha, como dice Nicolás Maduro. Lo que sí es evidente que va a ser un proceso complicado de transición en el caso de que Edmundo González logre el triunfo el domingo y el gobierno lo acepte, porque el señor González tomaría el poder el 10 de enero del año 2025. Entonces estamos hablando de 5 meses y medio aproximadamente que haría falta para ese momento. Además de eso, hay que contar con que la Asamblea Nacional, que está en ejercicio actualmente, es controlada absolutamente por el partido de gobierno o el Partido Socialista Unido de Venezuela, y esa Asamblea Nacional se renovaría el año que viene. Entonces, ese gobierno, que tendría que esperar 5 meses para empezar a ejercer, tendría que lidiar un año por lo menos con una asamblea totalmente controlada por el oficialismo. Y ya hemos visto en Venezuela qué hace la asamblea controlada por el chavismo cuando tiene que pasar a otro momento. Por ejemplo, en el año 2010, después de las elecciones parlamentarias, el chavismo no tuvo la mayoría que le permitía aprobar lo que en Venezuela se llama leyes habilitantes. Las leyes habilitantes son las que le permiten al presidente ejercer, dictar leyes. Bueno, esa asamblea que ya había sido de alguna manera renovada, pero todavía los nuevos diputados no habían comenzado su ejercicio, le otorgó los poderes al presidente Chávez en aquella oportunidad para que él pudiera hacer las leyes que quisiera. Entonces habría que ver qué van a hacer en caso de que este escenario sea el que se concrete, esos diputados durante el año que viene en la Asamblea. Pero yo creo que en Venezuela, y espero además que no ocurra, por supuesto, una guerra civil. Las guerras civiles generalmente ocurren cuando los ejércitos se dividen. El lado opositor en Venezuela no tiene ningún tipo de armas para iniciar una guerra civil, y además no solamente es que no tiene armas, sino no tiene la disposición de ninguno de sus dirigentes para iniciar algo de ese tipo. Entonces, esperemos que las palabras del señor Maduro solo sean un intento por generar miedo en algunos sectores venezolanos y no pasen de allá.
¿Tú dirías que, Xavier, ese miedo ha de alguna manera penetrado en cierta parte de la población? Yo creo que hay temor en algunos sectores de la población, por supuesto, hay mucha presión en ciertas capas sociales, sobre todo las que reciben algún tipo de beneficio del gobierno, las llamadas bolsas CLAP, que son unas bolsas de alimentos que se le entrega a la gente. Esas personas están siendo presionadas para que vayan a votar. Pero el gobierno está demostrando, a mi modo de ver, mucho temor a los resultados. Tú citaste las declaraciones de Lula. Lula simplemente dijo algo que es elemental. El que gana gobierna y el que pierde va a la oposición. Algo muy similar dijo el expresidente argentino Alberto Fernández, quien había sido invitado como veedor internacional a las elecciones de este domingo, y él ayer publicó un comunicado donde informaba que desde el gobierno venezolano le dijeron que era mejor que no viniera. También el Tribunal Supremo Electoral de Brasil y la Cancillería colombiana habían anunciado que enviarían algunos observadores. No lo van a hacer. Entonces, este es un gobierno que está deteniendo a personas simplemente por apoyar, ni siquiera apoyar. Por ejemplo, está el caso más emblemático, creo que de todos, que es de unas señoras que vendían empanadas en la carretera que une a Caracas con San Fernando de Apure. Bueno, María Corina Machado y el grupo que la acompañaba decidió pararse en ese sitio a comerse unas empanadas, y como ya es costumbre en todas partes del mundo, la gente se saca una foto, se saca un selfie. Las señoras lo hicieron, e inmediatamente después de que abandonó María Corina Machado el local, aparecieron los funcionarios del CENIAT, que es el organismo que cobra los impuestos en Venezuela, y cerraron el local. Y el señor que transportó a María Corina, porque el puente que une el estado Guárico con el estado Apure, que era hasta hacia donde se dirigía María Corina Machado, estaba cerrado por los militares. O sea, María Corina Machado no iba a poder cruzar ese puente. Pues bueno, cruzó el río en una curiara, y quien manejaba esa curiara, que es una lancha, bueno, tuvo que huir a Colombia. María Corina se presentó y Edmundo González se presentaron el pasado martes en Maracaibo, y hay 23 personas detenidas después de esa concentración en Maracaibo. Simplemente varios de ellos porque le prestaron algún apoyo al acto, le alquilaron los equipos de sonido, utilizaron algún camión para movilizar a los líderes políticos. Y eso ha ocurrido en toda Venezuela. Entonces, un gobierno que hace este tipo de cosas no es precisamente un gobierno fuerte, y un gobierno que no quiere que vengan observadores internacionales denota no precisamente que está muy bien electoralmente hablando. Algo que, por cierto, corrobora las encuestas hechas por las empresas más reconocidas en Venezuela, que otorgan una ventaja de entre 15 y 30 puntos a favor del candidato de la oposición. Claro, detengámonos ahí porque te estaba leyendo incluso que una última encuesta le da casi 34 puntos por sobre Nicolás Maduro. Pero, fíjate, leía una entrevista a el hijo de Nicolás Maduro Guerra, que decía que todas las encuestas que ellos tienen dan una victoria muy holgada a Nicolás Maduro. Sin embargo, también decía, si Edmundo González gana, entregamos y seremos oposición. Entonces, ahí uno no entiende muy bien por qué por un lado está lo que él dice, respetar el resultado, pero por otro lado, las encuestas dicen, les dan a ellos el triunfo. La pregunta, ¿hay dudas? ¿Y cómo ves tú el hecho de que si pierde Nicolás Maduro, realmente reconozca su derrota? Cuanto a las encuestas que cita el Nicolás Maduro Guerra, son hechas por empresas desconocidas hasta hace 3 meses en Venezuela. Nadie sabe quiénes son sus directivos, nadie sabe quiénes son quienes lo dirigen. Las encuestas hechas por empresas que tienen años trabajando en Venezuela, todas le dan una ventaja bastante importante a Edmundo González. Ahora, también acotan que va a tener mucho que ver con el nivel de participación que haya en las elecciones. A menor participación, mayor posibilidad de que Nicolás Maduro logre el triunfo sin necesidad de hacer fraude. El registro electoral de Venezuela es de unos 21 millones y medio de personas, y se estima que de esa cantidad hay 4 millones y medio fuera de Venezuela que no van a poder votar. Entonces ya estaríamos hablando de un universo de 17 millones de personas que tendrían derecho en Venezuela a votar. La abstención en Venezuela, la más baja que se ha registrado en los últimos tiempos, es de 20%. Obviamente, entre los que se fueron también había gente que no votaba en Venezuela, pero sumémosle un 20%
a esos 17 millones, estaríamos hablando de 3 millones de personas menos que votarían. Eso situaría el voto en 13 millones y medio de ciudadanos. Si vota esa cantidad de gente, según estas encuestas, el triunfo de la oposición debía ser claro. Ahora, yo lo que veo y yo lo que siento en la calle es que la mayoría quiere un cambio, eso también lo registran todas las encuestas. La gente está cansada de 25 años de un estilo de gobierno que ha llevado al país a la ruina, que provocó la salida, según organismos internacionales, de 7 millones de venezolanos. Ustedes allá en Chile han visto bastantes de compatriotas venezolanos viviendo allí. La gente, ahí por supuesto en el mundo, gente que se va porque le gusta conocer el mundo, pero la mayoría de los venezolanos que se han ido lo han hecho por obligación porque no conseguían cómo vivir en Venezuela, no veían futuro en su país y decidieron emigrar. Y 7 millones de venezolanos es un tercio de la población de Venezuela. No es cualquier cosa. En un país que donde no había ninguna guerra civil ni ningún cataclismo natural que justificara esa inmigración, simplemente un gobierno como el de Nicolás Maduro que provocó la ruina de Venezuela, que el Producto Interno Bruto haya caído más de 80%, es un indicativo de eso, una hiperinflación casi récord mundial, y entonces eso provocó la salida de la gente. Ahora, las declaraciones que han venido dando los voceros más importantes del gobierno, comenzando por Nicolás Maduro y siguiendo con Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, y todo este asunto de las encuestas donde ellos aparecen ganadores, a mí me preocupa bastante que el próximo domingo no reconozcan los resultados. Además, ocurrió un hecho que es importante. El Consejo Nacional Electoral emitió un acuerdo que debía ser suscrito por todos los candidatos donde se reconocía lo que dijera el Consejo Nacional Electoral. Eso en un país normalmente democrático o medianamente democrático, no creo que haga falta que que lo suscriba nadie, simplemente se supone que todos respetan la autoridad electoral. Ahora, hay que tomar en cuenta que el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, es el mismo funcionario que le impuso la inhabilitación a María Corina Machado cuando era Contralor General de la República, y es un militante activo y abierto del Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, incluso hasta ayer, la oposición no había podido acreditar a sus testigos en las mesas porque el Consejo Nacional Electoral no emitía las credenciales. Aparentemente, eso se solventó anoche y la oposición dice contar con un testigo para cada una de las mesas. En Venezuela, no sé si lo saben, pero en Venezuela se vota con máquinas electrónicas. Esas máquinas emiten el acta, pero la desconfianza entre los actores políticos es tan grande que al final de la jornada electoral se abren el 51% de las cajas y se cuentan los votos, y esos votos deben coincidir con lo que dijo la máquina. Hasta ahora ha sido así. Esperemos que en esta oportunidad también sea así y que la transmisión de esos resultados llegue tal como fueron emitidos los votos, y bueno, que se proclame a quien ganó, y esperemos que se respete el resultado, por supuesto, Sí, por todos. claramente. Estamos conversando con Xavier Coscojuela desde Caracas, periodista venezolano, exdirector del diario Tal Cual Digital. Xavier, a ver, para ir reflexionando también respecto de todos los cuadros que se abren, ¿no? Venezuela, Nicolás Maduro, claro, él incluso queda aislado en relación a sus pares y a sus pares de izquierda, pero claro, está Lula da Silva, ¿no es cierto?, con una postura, por cierto, muy distinta en todo orden, pero también está Petro en Colombia, y se va aislando, pero sí tiene buenas relaciones con Rusia o buenas relaciones con China. ¿Cómo está ahí esa conexión, digamos, ¿no? Más allá de las fronteras de América Latina, ¿cómo está posicionado Nicolás Maduro en esos países? Bueno, como tú lo acabas de decir, Nicolás Maduro tiene muy buenas relaciones con China, Rusia, Irán, Turquía. Son países con los que tiene muy buenas relaciones. Bielorrusia, por supuesto, también. Países donde justamente la democracia no es precisamente el sistema de gobierno que impera. Hoy leí la información de que venían observadores electorales chinos. Realmente no creo que los observadores electorales chinos puedan entender lo que es una elección democrática, porque en China hay un solo partido y más nada, ¿no? Pero es evidente que tiene un apoyo, y ese apoyo le ha permitido sortear el bloqueo que se le impuso a Petróleos de Venezuela por parte de Estados Unidos, y que afectó, por supuesto, la producción petrolera venezolana, pero no en el nivel que el gobierno de Maduro dice. O sea, la producción petrolera venezolana venía cayendo por el mal manejo que hizo el gobierno de Maduro de la industria petrolera. O sea, este es un gobierno que mató la gallina de los huevos de oro
de Venezuela, porque el 85-90% de los ingresos del país venían de las exportaciones petroleras, y el mal manejo de esa empresa hizo que de 3 millones se llegó a producir en algún momento unos 400.000 barriles. Ahora ha mejorado un poco la producción, sobre todo después de que el gobierno de Estados Unidos flexibilizó un poco las sanciones y permitió a la empresa Chevron seguir operando en Venezuela. El gobierno quiere que estas elecciones le permitan mejorar su imagen ante la comunidad internacional, le interesa restablecer plenamente las relaciones con los Estados Unidos y con la comunidad europea, fundamentalmente con esos dos sectores. Él ha mantenido relaciones con el resto del mundo comerciales sin mayor inconveniente. En Venezuela estamos viviendo la llegada de productos sirios o turcos en buena cantidad. También llegan productos de Estados Unidos, no es que está cerrado el comercio, pero sí se ha dificultado un poco. Pero en todo caso sí se apoyó para sortear el bloqueo en esos países, en China, en Rusia, en Irán y también en la India. Pero eso obligaba a vender el petróleo a unos niveles de descuento que, bueno, significaban menores ingresos que los que necesitaba el país. Claro. Quiero preguntarte, Xavier, ¿quién es Edmundo González Urrutia, el candidato presidencial que está disputándole, ¿no es cierto?, a Maduro esta presidencia, estas elecciones presidenciales? Porque este es un señor que no había estado en la primera línea, era totalmente desconocido. ¿Cómo es que de pronto aparece este candidato? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Cuáles son sus debilidades desde tu punto de vista? Bueno, este es un señor primero que no quería ser candidato presidencial. Vamos a comenzar por el principio. Ni siquiera era un dirigente político reconocido entre los que en Venezuela nos interesamos por la política. Yo personalmente sabía de él, sabía que era un diplomático ligado o cercano a al socialcristianismo, y que fue embajador, ejerció su carrera como diplomático, era embajador de Argentina en Argentina cuando Hugo Chávez llegó al poder, y siguió siendo embajador en ese país varios años. Se retiró del servicio diplomático cuando alcanzó los 30 años de carrera, que era el tiempo que necesitaba para jubilarse, y él presidía o era el presidente de la Mesa de la Unidad Democrática. Para ver si me logro explicar. La Mesa de la Unidad Democrática fue una coalición de partidos políticos de oposición que logró el triunfo en las elecciones parlamentarias del año 2015. Después de eso, con todos los conflictos políticos que hubo en Venezuela, esa tarjeta, en Venezuela hablamos de tarjeta cuando vamos a votar, donde marcamos el voto, fue de alguna manera anulada por el gobierno. Pero por las negociaciones que hubo en el año 2020, 2021, esa tarjeta fue nuevamente permitida y tenía que presentarse como un partido político ante el Consejo Nacional Electoral. Edmundo González Urrutia fue designado presidente de esa organización. Cuando el gobierno decidió ahora no permitir la candidatura de María Corina Machado y tampoco permitir la candidatura de Corina Lloris, que era la que María Corina Machado designó como su sustituta, la plataforma unitaria, que es el nuevo nombre de la coalición de partidos de oposición, comenzó a barajar nombres que pudieran sustituir a los que habían sido vetados por el gobierno. Inicialmente propuso a Omar Barbosa, que era el coordinador de esa plataforma, propuso a Ramón Guillermo Aveledo, que es un dirigente político con amplia trayectoria, propuso a Andrés Caleca, que fue un ex candidato a las primarias. Ninguno de ellos fue aceptado por el gobierno, y ya vencido el plazo, o casi venciéndose el plazo, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, logró inscribirse por su partido, Un Nuevo Tiempo. Entonces, en negociaciones hechas después de que se venció el acto de inscripción, permitieron que la tarjeta o el partido Mesa de la Unidad Democrática inscribiera a Edmundo González Urrutia. Y él puso como condición que él no iba a ser candidato presidencial, que él prestaba su nombre para que la tarjeta no perdiera su vigencia, pero que él no iba a ser candidato presidencial. Después de eso, de ese momento, había un lapso para poder cambiar los candidatos. Dentro de la oposición no hubo acuerdo en apoyar a Manuel Rosales, que ya estaba inscrito, y el gobernador Rosales dijo que si la oposición lograba un candidato que fuera aceptado por el gobierno, óigase bien esta palabra, un candidato que fuera aceptado por el gobierno, él retiraba sus aspiraciones. Bueno, al que lograron convencer fue a Edmundo González Urrutia de ser candidato, y eso ya allanaba el camino porque ya estaba inscrito, ya había sido aceptado por el Consejo Nacional Electoral. Este señor es un ilustre desconocido para el 99%
yo diría que para el 99,99% de los venezolanos, pero recibió el apoyo, el aval de María Corina Machado, que era la líder que aparecía con el mayor respaldo en las encuestas. Y según lo que reflejan las encuestas, hubo un trasvase de apoyo de María Corina hacia el mundo. La gente en la calle decía, si lo apoya María Corina, yo voto por él. Y eso es lo que ha venido ocurriendo. Pero es el propio outsider, es un señor además que no emite los discursos a los que los venezolanos hemos estado acostumbrados durante muchos años, que además habla muy poco tiempo, que lo que dice lo lee, lo lleva por escrito. Creo que dentro del gremio periodístico hay un gran agradecimiento a esto porque unas declaraciones que a Nicolás Maduro o a Enrique Capriles para equilibrar las cargas les puede llevar 1 hora hablando, el señor las da en 5 minutos. Y además es claro, preciso y conciso en lo que quiere decir. Entonces, es todo lo contrario a lo que han sido los candidatos presidenciales en Venezuela en todas sus épocas, diría yo, pero más ahora, desde que llegó Hugo Chávez al poder, es un señor que no tiene pretensiones de ser héroe de la patria, que lo que está hablando es de reconciliación, que no ve a quienes no están con él como enemigos, sino como adversarios políticos, que le ha tendido la mano al chavismo, que le dice que entre todos tenemos que unirnos para sacar a Venezuela de donde está, y que ni siquiera ha respondido los insultos que recibe desde el sector gubernamental. Nicolás Maduro lo definió como viejo decrépito, y el señor Diosdado Cabello en su programa de los miércoles no le dice Edmundo, sino inmundo. Pero el señor hasta ahora, y espero que se mantenga así, no cae en ese tipo de provocaciones, y como dije, es el propio outsider, pero ni siquiera no cumple con una de las características de los outsiders, que los outsiders quieren ser candidatos. Él es un candidato de alguna manera obligado. Interesante la descripción que haces, Xavier. Estamos conversando con Xavier Coscojuela. Él es periodista venezolano y fue director del diario Tal Cual Digital. Quiero preguntarte también, Xavier, lo siguiente, porque él ha dicho en una entrevista que dio al diario El Mercurio de Chile, el señor Edmundo González Urrutia, que las bandas de crimen organizado han sido estimuladas por el propio gobierno venezolano. Y quiero vincular esto con el caso terrible que ha ocurrido en nuestro país de este asesinato del ex militar Ronald Ojeda, y que, bueno, todo esto estaría, ¿no es cierto?, vinculado con, naturalmente, el Tren de Aragua. Otros han intentado hacer un vínculo con las fuerzas de seguridad desde el régimen de Maduro. ¿Qué ha pasado ahí? Porque este es un caso muy, muy complejo para Chile y que ha puesto en tensión, por supuesto, la situación de seguridad. Bueno, el Tren de Aragua es una banda, pues la banda más conocida, y además ahora es una banda de exportación, entre comillas, de Venezuela, ¿no? El Tren de Aragua funcionaba en el estado de Aragua, de ahí viene su nombre, y funcionaba fundamentalmente en una cárcel que hay en el estado de Aragua, se llama Cárcel de Tocorón. Era su centro de operaciones. Eso era Vox Populi. Hubo periodistas que ingresaron y vieron lo que ocurría dentro de esa prisión. En esa prisión se hacían fiestas con orquestas contratadas desde el exterior. Desde esa prisión, según las denuncias hechas por periodistas y por personas, se extorsionaba a ciudadanos, se organizaba el robo de vehículos, el secuestro de personas. Eso está documentado incluso en libros. Hay un libro de la colega Rona Rísquez que lo retrata muy bien. Y hasta que, bueno, ya la situación se hizo insostenible porque era demasiado obvio que había algún tipo de complicidad entre los líderes de esa banda y algunos funcionarios gubernamentales que decidieron tomar la prisión por asalto, un asalto militar con tanquetas incluidas. Y bueno, pero los líderes de la banda no fueron capturados y no se sabe muy bien dónde está. Ha habido denuncias de diferentes países. Colombia, en primer lugar, la alcaldesa de Bogotá lo hizo en varias oportunidades. Lo ha habido de México, también de Estados Unidos, pero como tú dices, el caso más preocupante es lo ocurrido en Chile, porque no está claro si esta gente, primero, si el Tren de Aragua efectivamente actuó, y si actuó el Tren de Aragua, ¿por qué lo hizo contra este militar venezolano? Según lo que yo leí, no le pidieron dinero a su familia, no tenía bienes de fortuna, no estaba implicado en ningún tipo de actividades delictivas.
Entonces, la pregunta que nos hacemos algunos es si estos delincuentes actuaron en connivencia con funcionarios policiales venezolanos, que sería muy grave que haya ocurrido así. Ya en el pasado, en Colombia, hubo algunos venezolanos detenidos, entre comillas los detenidos, porque más bien podría calificar como secuestros por integrantes de las guerrillas colombianas que fueron entregados después a autoridades venezolanas. Entonces, ese tipo de actuaciones no serían nuevas. Claro, lo nuevo sería es con el Tren de Aragua, que es un grupo evidentemente de delincuentes, de delincuencia organizada, no es la guerrilla del ELN o de la FARC. Pero eso es lo preocupante. Recordemos también que este gobierno de Nicolás Maduro tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y que hubo 2 o 3 informes de la expresidenta chilena Michelle Bachelet cuando ejercía el cargo de alta comisionada para los derechos humanos, donde denunciaba las frecuentes violaciones de los derechos humanos que ocurrían en Venezuela. Entonces, no está totalmente terminada la investigación. A mí me llama mucho la atención las declaraciones que ha dado el fiscal general de la República de Venezuela, que hasta ahora ha actuado siempre avalando lo que haya hecho el gobierno de Nicolás Maduro, y ya de una vez habla de que un falso positivo, etcétera, etcétera. Ellos siempre se escudan en que todo es una campaña contra el gobierno de Maduro, pero realmente es bastante grave lo ocurrido en Chile si se termina de comprobar que el militar Ojeda fue asesinado por integrantes del Tren de Aragua, porque habría que explicar muy bien en razón de qué cometieron ese crimen. No, tremendo. Xavier Coscojuela, periodista venezolano, ex director del diario Tal Cual Digital. Te quiero dar las gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Una última preguntita chiquitita, porque se nos acabó el tiempo. ¿El voto en Venezuela es obligatorio o es voluntario? Es voluntario. Ya, es un dato muy relevante, efectivamente, porque la mayoría de los países del mundo, claro, efectivamente el voto es voluntario y por eso que se ha puesto tanto énfasis en el tema de la participación. Xavier, vamos a estar muy pendientes de lo que pase este domingo. Tal como yo decía al comienzo, los ojos del mundo están puestos en Venezuela. Vamos a ver lo que pasa. Te deseo realmente lo mejor para ti y para tu país y estaremos conversando en otro momento. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes y bueno, estamos a la orden. De todas maneras, un abrazo. Hasta luego. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copehut, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copehut. Más información en copehut.cl. Y te invitamos a conocer un nuevo producto del Mostrador. Bajo la autoría de Héctor Cosio lanzamos el newsletter Juego Limpio, porque la transición energética no puede esperar. Inscríbete y recíbelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del Partido Socialista por la región de Los Lagos, Fidel Espinosa. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.